El mensaje de hoy lo hemos titulado A libertad permanente fuimos llamados. Recuérdese que Cristo nos hizo libres, Cristo nos hace libres y Cristo nos hará libres. Esto quiere decir que Cristo, la libertad que Él nos da, permanece para siempre. Amén. Entonces vamos a estar meditando en esto. Quiero que habla su Biblia en Juan. Habla su Biblia en Juan capítulo 8. Vamos a estar leyendo los versículos del 31 al 36. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a hacer una pausa, vamos a estar meditando versículo por versículo cuáles son los pasos que debemos de dar para mantenernos en la libertad que Cristo nos da. Y cuando hablamos de libertad, es la libertad de nuestro pecado, la libertad de nuestra esclavitud, la libertad en todo sentido de la palabra, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, físicamente hablando, porque el Señor nos liberta de todo aquello que nos oprime, de la depresión, del pecado, de la inmundicia, de verdad, qué sé yo, trastornos mentales que a veces a través del pecado nos hundimos. El Señor nos liberta de todo mal pensamiento, el Señor nos liberta de todos malos deseos, el Señor nos liberta de todo aquello que quiere oprimirnos, amados hermanos. De esa libertad estamos hablando, de que antes merecíamos la muerte a causa de nuestro pecado, mas Cristo dio su vida por usted y por mí para que gozáramos de la libertad y de la gracia de poder ser salvos a través de Él. Amén, porque Él pagó todos nuestros pecados. Y bueno, vamos a volver a leer el versículo 31. Estamos leyendo Juan 8, versículo 31. Y vamos a ver qué es lo que este versículo nos está hablando. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mira, aquí primero que nada le está hablando en el contexto histórico de esta palabra, le está hablando a los judíos, específicamente a algunos judíos que habían creído en él, porque usted sabe, no todos los judíos creyeron en Jesucristo como el Mesías. Y hoy en día muchos israelitas y muchos judíos continúan no creyendo en Jesucristo como el Mesías, ¿verdad? Pero hubieron judíos que sí creyeron, ¿verdad? Así como hoy en día habemos muchas personas gentiles que muchos hemos creído en el Evangelio y hay muchos que no hemos querido creer. Entonces aquí está hablando a una población, a una persona que ha creído en él. Entonces, uno de los primeros pasos para poder gozar de la libertad de Cristo es creer. Porque aquí dice a los judíos. Jesucristo le habla a los judíos que habían creído en él. Y esta palabra en el día de hoy le está hablando a todo aquel y aquella que ha decidido creer en él o que hoy en adelante va a tomar la decisión de creer en él. Dice, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El primer paso para gustar de lo que es la libertad que Cristo nos daba es creer. ¿Y por qué cree usted que es necesario o importante creer? Bueno, una de las razones es que sin fe es imposible agradar a Dios. Nos dice la palabra en Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
Es importante creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo es Dios mismo quien trajo a nosotros la salvación. Es necesario creer que existe el Dios Trino, el Dios que testifica la Sagrada Escritura. Es necesario creer. Entonces, el primer paso para gozar de la libertad es creer en que Jesucristo tiene el poder, la autoridad, la potestad de salvarnos, de libertarnos. Porque si usted no cree que Jesucristo puede perdonar sus pecados, va a sentirse indigno todo el tiempo. Si usted no cree que Jesucristo puede sacarlo del hoyo de la depresión, usted va a continuar estando en ese hoyo de la depresión. Tiene que creer. Ese es el primer paso a tu libertad, amado hermano y hermana que estás escuchando. Si tú te estás sintiendo ahorita ahogado, agobiado por los pecados, por los problemas, por las situaciones, ¿verdad?, espirituales, emocionales que están pasando a tu alrededor, el primer paso es creer en Jesucristo, tu Salvador, en todo momento. Creer, el primer paso, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y también es importante creer, porque creer en Cristo es vida. Que dice Juan 3:16, esa palabra, ¿verdad?, que muchos de nosotros hemos memorizado. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creere no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que en Él creyere, que crean en Él, no se perderán, mas tendrán vida eterna. Es importante creer, porque creer en Jesucristo es tener vida eterna, amados hermanos. Es el camino hacia la vida eterna, amados hermanos. Entonces es importante creer en Cristo porque Él nos da vida. Y también es importante creer en Cristo porque Él transforma nuestra identidad y nuestra situación actual. Cuando antes éramos hijos del pecado, ahora somos hijos de la luz, hijos de esperanza, hijos que han de gozar en una eternidad, han de heredar las riquezas en gloria, en la vida eterna, amados hermanos. Porque miren lo que dice aquí, volvamos a leer, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ya no más serían judíos bajo una ley, serían ahora sus discípulos. Pero ¿cuál era uno de los requisitos para llegar a gozar de esta nueva identidad? El primer paso era creer. Ya lo dijimos, creer en Jesucristo. ¿Ok? Entonces ese es el primer paso para llegar a tener una nueva identidad. Amén. Y pues bueno, aquí nos habla de permanecer en su palabra. ¿Qué significará permanecer en su palabra? Vivirla, meditarla, leerla, aplicarla, practicarla, honrarla. Eso significa permanecer en la palabra. Permanecer en su verdad, permanecer en lo que la Biblia testifica de Jesucristo, en lo que Jesucristo nos manda y nos enseña, en lo que Dios Padre nos dejó aquí en esta palabra, en lo que el Espíritu Santo nos continúa ministrando para que podamos entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y qué Él demanda de nosotros y qué nos enseña a nosotros. Amados hermanos, es necesario también para gozar de una libertad permanente, es necesario permanecer nosotros en la palabra de Dios. Como ya le dije, permanecemos en su palabra, leyéndola, creyéndola, aplicándola, respetándola, anhelándola, amándola, practicándola. Y yo le aconsejo, no vamos a ir ahí, pero le aconsejo que lea todo Salmo 119. El salmo más largo que existe de todos los salmos. Y ahí habla muchísimo acerca de qué debemos hacer con la palabra de Dios.
aplicarla, amarla, meditarla, vivirla. Amados hermanos, si queremos gozar de la libertad de Dios, tenemos que permanecer en su palabra. Amén. Ese es el primer paso, amados hermanos. Dice la palabra en Juan 1:12, los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Eso es referente a la nueva identidad que podemos nosotros obtener al permanecer en Él, al creer en Él. Ahora continuemos leyendo aquí mismo en Juan 8:32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Volvamos a leer, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo es la verdad. Y Cristo nos hace libres. Cristo nos enseñó la verdad. Y la verdad que Cristo nos enseñó nos hace libres. Amados hermanos, ¿cómo usted piensa conocer la verdad y conocer a Jesucristo si usted no se da la oportunidad de comenzar a leer, a meditar, de dejar que el Espíritu Santo ministre su mente, su cuerpo y su espíritu para que pueda captar la esencia de la verdad escrita y compartida en la Biblia? Es necesario que usted conozca la verdad para que luego sea usted completamente libre. Dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Jesucristo es la verdad y su palabra es verdad. Y esa verdad nos habla de nuestra nueva identidad en Cristo y de nuestros derechos como hijos de Dios para que ya no más creamos en las artimañas de Satanás. Parte de la razón por la cual la verdad de Cristo nos hace libres es porque nosotros entendemos la realidad de que hemos gozado, de que a través de Él contamos con beneficios, contamos con derechos, contamos con un respaldo, donde ya no más estamos bajo los escombros del pecado, donde ya no más estamos bajo la perdición, donde ahora Cristo es nuestro Rey, Cristo la luz ilumina nuestro ser. Amado hermano, es necesario conocer la verdad para que ya no seamos engañados por el enemigo, porque el enemigo va a querer venir a mentirte y decirte no eres digno, pecaste, mereces morir, ven, mátate, mira, no vayas a la iglesia ya, mira lo que hiciste, ya no te van a perdonar, mira, ya no te disculpes con tu marido, ya no te disculpes con tu esposa, porque ya no te va a perdonar, porque no eres digno, ya salte de allí, tú no sirves para nada. Eso es lo que las artimañas y la voz de Satanás dirá a tu corazón, pero si tú has conocido la verdad te hará libre de todas esas mentiras, porque tú sabrás que Jesucristo te amó de tal manera y que el Padre te amó de tal manera que dio su propia vida por ti, que eres tan valioso y valiosa que alguien murió por ti y que te continúa amando y que te continúa extendiendo la mano y diciéndote, hijo e hija, ven a mí. Todos aquellos que estén cargados, todos aquellos que estén, verdad, tristes, agobiados, vengan a mí y yo los haré descansar, dijo Jesucristo. Amados hermanos, conocer la verdad nos hace libres. Pero si no conocemos la verdad, continuemos viviendo en las mentiras de Satanás. Continuamos viviendo en un mundo que no tiene esperanza. Esa verdad nos aconseja también para que sepamos vencer las tentaciones de Satanás y tomar mejores decisiones. Si usted conoce la verdad, usted sabrá de todos los consejos que nuestro Dios nos da para cómo vencer al enemigo, cómo resistirlo para que Él huya de nosotros. Así como Jesucristo venció a las artimañas, a la astucia y a la tentación de Satanás, de igual manera la verdad de Jesucristo nos enseña a nosotros a cómo nosotros también vencer y resistir y permanecer hasta el fin de los tiempos.
a través de la verdad, a través de su respaldo, a través de una comunión con Él. Amado hermano y hermana, es necesario que tú conozcas su verdad para que seas verdaderamente libres. Pero si tú no conoces la verdad, ni siquiera te tomas el tiempo de comenzar a meditar en la palabra de Dios, en leer lo que realmente la Biblia enseña, amado hermano, tú no vas a conocer la verdad. No hay otro camino, amados hermanos. El único camino es Cristo. Y si quieres conocer a Cristo, comienza leyendo la palabra de Dios. Comienza leyendo su testimonio, sus enseñanzas. Comienza a leer todo lo que se habla del Mesías, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y verás cómo el Señor iluminará tu camino. Será como esa lámpara a tus pies para que ya no más caigas en los mismos errores de siempre. Ahora tú tendrás un mayor conocimiento de la verdad. Amén. Continuamos leyendo los versículos 33 al 34, aquí mismo siempre en Juan 8. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mire, hablando históricamente en el contexto de esta palabra, recuérdese con quienes Jesucristo estaba hablando eran con judíos. Y los judíos son los hijos de la promesa, la descendencia de Abraham, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces ellos se llamaban hijos de Abraham. Eso significa descendientes de Abraham. Porque de allí vino, ¿verdad? Isaac, de allí vino Jacob y Jacob es Israel. Y ahora Israel se llama la nación como Israel, ¿sí o no? Entonces viene y le respondieron estas gentes cuando Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Estas personas lo cuestionan y le dicen, somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Le están cuestionando, oye, nosotros somos hijos de la promesa, somos hijos del linaje de Abraham. Nunca hemos sido esclavos. Claro, no está hablando de esclavitud literal, porque sabemos que en esclavitud literal ellos fueron, ¿cómo se dice? Esclavos en Egipto, esclavos en Babilonia, y es más, durante el tiempo de Jesucristo estaban como gobernados por los romanos. Entonces, de ese tipo de esclavitud, claro que sí habían experimentado. Pero aquí estamos hablando de una esclavitud espiritual, de una esclavitud eterna. Ellos no eran esclavos, no se consideraban esclavos porque ellos decían, bueno, somos del linaje de Abraham, Jehová es nuestro Dios y nosotros, ¿verdad? No somos esclavos de nadie. Pero viene Jesús y les corrige y les enseña. Jesús les dijo, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí no estamos hablando de esclavitud literal, estamos hablando de la esclavitud espiritual que viene a través del pecado. Pero póngale mucha atención en la actitud que estos judíos tomaron, porque esa misma actitud muchos de nosotros la tomamos hoy en día. Dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Eso mismo contestamos muchos cuando nos negamos a aceptar el evangelio de Cristo. Dicen, no, es que yo soy buena persona. Es que yo soy buena gente. Es que yo no ando pecado. ¿Por qué me voy a arrepentir? ¿O por qué tengo que ir a la iglesia? No, yo soy buena gente y creo en Dios. Pensamos, amados hermanos, por nuestra misma ignorancia, porque no conocemos la verdad. Pensamos que estamos sin falta alguna. Pero vamos a hablar ahorita de unos cuantos ejemplos para aquellos que nos creemos santos. No, es que yo no peco, yo no tengo problema con nadie, yo no le hago mal a nadie, yo ayudo a la gente necesitada. No, mira, sabes, no necesito de la iglesia porque yo soy buena persona. Amados hermanos, no se mienta usted mismo. No somos buenas personas, amados hermanos. Tenemos pecado en nosotros. Y al tener pecado en nosotros somos esclavos del pecado, amados hermanos. Mire, si se va usted a Gálatas 5, versículos 19 al 21,
Se lo voy a leer brevemente, como para ejemplo nada más. Esto no son toda la lista de pecados que nosotros cometemos, pero ciertamente es una lista bastante extensa. Dice la palabra en Gálatas 5, 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ah, sí, pero usted se cree buena gente, allá emborrachándose. Ah, sí, usted se cree buena gente, con gran ira y odio en su corazón. Ah, usted se cree muy buena gente y libre de pecado, teniendo gran envidia de su vecino y de su vecina. Ah, es que usted se cree, ¿verdad?, que es libre de pecado, pero nadie le conoce esos pensamientos terribles que tiene en su mente. O que anda haciendo un pecado inmoral debajo de la manga cuando nadie lo ve. Amados hermanos, no nos mintamos a nosotros mismos. Dice la palabra en Romanos, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. Somos pecadores, amados hermanos. Usted, si lo pone, algunos pecados son visibles, otros pecados no se ven, pero pecado es pecado. Entonces, de igual manera, estas personas tomaron una cierta actitud de superioridad, una actitud, ¿verdad?, un tanto arrogante, diciendo, oye, somos linaje de Abraham, nunca hemos sido esclavos. ¿De qué libertad tú me estás hablando? Lo mismo, mucha gente que se rehúsa a aceptar el evangelio de Cristo dice, no, yo soy buena persona. ¿Por qué necesito yo salvación? ¿Por qué yo necesito, verdad, perdón de pecados si yo no ando pecando? Amado hermano, no nos mintamos a nosotros mismos. No nos mintamos a nosotros mismos, porque todos nosotros estamos llenos de pecado. Y el Señor es el único que puede librarnos y libertarnos de esa condición pecaminosa. Amén. Entonces Jesucristo le responde y les dijo, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Ahora vamos a leer el versículo 35 y dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Mire, qué palabras más sencillas. Es una declaración muy sencilla. Pero esta palabra tiene un significado muy importante, tanto histórico como escatológicamente hablando. O sea, hablando del pasado, hablando del futuro, pero también de nuestro presente. Volvamos a leer este versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Qué usted piensa que significa esa declaración? ¿Puede meditar qué significa esa declaración? Mira, amados hermanos, históricamente hablando, había una diferencia grande entre los esclavos y los hijos del dueño. El esclavo no iba a tener derecho a una herencia, mientras que el hijo del dueño, del patrón, sí tenía derecho a una herencia. Y usualmente se acostumbraba a sacar a los esclavos, a los sirvientes, echarlos fuera, mientras que el hijo del patrón, o el hijo del dueño, o del señor, como se le quiera decir, era quien tenía el derecho, el privilegio de quedarse en casa y de ser luego el dueño de la casa, el dueño del terreno, el dueño de la herencia. Amado, es lógico. Eso continúa pasando hoy en día. Los esclavos del pecado, los pecadores, amados hermanos, no permanecerán para siempre en las moradas con la cobertura de nuestro Señor. Pero los hijos, los que han sido hechos hijos a través de la gracia y a través de la fe, sí van a permanecer eternamente con la cobertura del Señor. Porque ahorita, a través de la gracia que el Señor nos da, Él hace llover sobre buenos y malos.
El Señor provee a buenos y malos, le da el perdón y tiene la gracia para buenos y malos mediante usted quiera aceptarle a Él. Pero verá el momento donde ya los esclavos del pecado no podrán gozar más de su protección. No podrá gozar más de la gracia. No va a poder gozar más de la paciencia de nuestro Dios. No va a poder gozar más de la protección divina. Llegará el tiempo. Y Jesucristo lo dijo y lo continúa diciendo. Dice en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Lugar para quién va a ir a preparar Jesucristo en el cielo? Para los que son sus hijos. Para los que fueron creados hijos de Dios, coherederos con Cristo. A través de aceptar a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Salvador del mundo. Entonces Jesucristo se ha ido porque estuvo físicamente aquí en un debido tiempo. Ahora se ha ido y está en el cielo, está a la diestra del Padre, está allá intercediendo por los suyos, por todo aquel y aquella que decida creer en Él, arrepentirse de su mal camino y seguirlo a Él. Él está creando moradas en el cielo. Entonces, estamos hablando en Juan 8:35, donde dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Todos aquellos que son hijos de Dios quedaremos en la casa de Dios para siempre. Habrá una eternidad, hay una eternidad para siempre, donde estaremos gozando con nuestro Padre, porque Él nos adoptó como hijos. Pero el esclavo, ya estamos hablando de quiénes son los esclavos. Los esclavos son aquellos que quieren ser esclavos del pecado. Son esclavos del pecado y quieren seguir siendo esclavos del pecado. Porque se han denegado a aceptar la libertad que viene a través de Cristo. Porque han querido, ¿verdad?, continuar en el camino que lleva a la muerte y la muerte eterna. Amados hermanos, hay una distinción muy grande entre un esclavo y un hijo. ¿Usted qué quiere ser, esclavo o hijo? La verdad que ser un hijo trae muchos beneficios. Trae vivir en la casa de nuestro Padre. Trae el gozar de la protección de nuestro Padre. Pero andar en la esclavitud, andar sin protección, andar como esclavos, amados hermanos, no lleva nada bueno. Entonces, esta palabra en este versículo específicamente tiene un significado histórico, un significado contemporáneo, pero también un significado escatológico que ha de venir, porque ha de cumplirse, ¿verdad? Cuando ya estemos reunidos con nuestro Dios y podamos vivir eternamente junto con Él. Amén. Y luego veamos el último versículo, aquí dice en el 36. Así que si el Hijo de Dios, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así pues, si el Hijo, que es Jesucristo, os libertare, nos da esa libertad, seremos verdaderamente libres. Porque la libertad que Cristo da no es como lo que el mundo aparenta darnos. Todo lo que el mundo ofrece es plenamente temporal. Las alegrías son temporales, la paz es temporal, todo es temporal. Pero la libertad, la paz y todo lo que Cristo nos da es permanente y para siempre. Amados hermanos, ¿qué está usted haciendo con esa libertad? ¿Qué está usted haciendo con ese privilegio y ese regalo que ni usted ni yo pagamos, sino que Cristo lo pagó por nosotros? ¿Para qué usa su libertad? ¿Para volver a regresar al hoyo donde Dios lo sacó? Es como aquellos presos fueron libertados y en vez de reformarse y vivir una vida tranquila y normal, vuelven a cometer los mismos delitos. Vuelven a cometer los mismos crímenes y terminan en el mismo hoyo otra vez. Y a veces hasta con sentencias mucho mayores. ¿Qué está haciendo usted con su libertad?
¿La está usando para libertinaje? ¿La está menospreciando? ¿La está desvaluando? ¿La está ignorando? ¿Ha vuelto otra vez? ¿Quiere volver al pasado donde Dios lo trajo? ¿Quiere volver a caer en la depresión de la cual el Señor ya lo sacó? ¿Quiere volver a las borracheras y a las adicciones y a los malos caminos? ¿Quiere usted volver a aquello que le hacía a usted, le quitaba la paz, le quitaba la vida? ¿Quiere volver allí con la libertad que Cristo ya le dio? Eso es, amados hermanos, lo que estamos preguntando en este día, porque Cristo verdaderamente nos hace libres. Pero depende de nosotros el permanecer en esa libertad mientras estemos en este mundo. Depende de nosotros el permanecer en la libertad que Cristo nos dio. El de permanecer en su palabra, como ya hablamos anteriormente. Porque si usted elige continuar revolcándose en el suelo con el lodo, pues se va a ensuciar. Amados hermanos, tengamos mucha conciencia en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Con nuestra libertad. Quiero invitarle a que vaya a Gálatas 5.1. En Gálatas 5.1 nos habla acerca de qué hacer y qué no hacer con la libertad. Mire lo que dice aquí. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nos aconseja la palabra de Dios y nos dice que nos permanezcamos firmes en la libertad que Cristo ya nos dio y no volvamos otra vez al yugo de la esclavitud. Amados hermanos, es feo estar bajo el yugo de la esclavitud del pecado. No hay paz, no hay alegría verdadera, no hay gozo verdadero y perdurable. No hay nada, amados hermanos, no regresemos a esos hoyos. Mejor permanezcámonos, aunque luchemos, aunque arrastremos el pie, aunque sea, cueste lo que cueste, permanezcamos en la libertad de Cristo. Porque la libertad de Cristo será y es libertad eterna por los siglos de los siglos, cuando ya este mundo haya pasado. Mira, amados hermanos, y aquí mismo en Gálatas 5, versículos 13 al 14, nos habla de no usar la libertad como ocasión para la carne, sino para servir en amor a otros. Dice 13:14, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amados hermanos, la palabra de Dios nos está aconsejando en el día de hoy. Si tú ya tienes y gustas de la libertad que Cristo te dio a través de haber perdonado tus pecados, no la uses como para amedrentar a otros. No la uses para hacerte arrogante. No la uses para andar haciendo tantas otras cosas creyéndote que eres una persona implacable, una persona que nadie te va a ganar o que nunca te vas a caer. Amados hermanos, a los altivos el Señor los mira de lejos, pero al humilde lo mira de cerca. No se crea usted demasiado santo y santa que se siente superior a los demás, porque entre más usted se sube, más duro será su caída. Más dolorosa será su caída. Amado hermano, no use la libertad de Cristo, la gracia de Cristo, la paciencia de Cristo para usted andar haciendo tantas otras cosas. Solo porque el Señor es paciente y no es como en el tiempo antiguo bajo la ley, en el Antiguo Testamento, aquí venían pecando, aquí ya venían muriendo. Solo porque el Señor ahora a través de Jesucristo nos ha dado una paciencia, una gracia, una misericordia grande, y solo porque usted hace algo indebido y ve que nadie lo castiga y ve que Jesucristo no siente como una corrección inmediata, solo porque usted tiene la libertad de volver a pecar, no lo haga. No lo haga. Arrepiéntase. Sé que hay cosas que estamos en lucha constante que no es voluntario. ¿Ok? Yo sé que vivimos en una carne, en un cuerpo donde todos los días hay diferentes dardos, diferentes situaciones. Pero no lo haga usted intencionalmente. No lo haga diciendo, al fin y al cabo, mañana me arrepiento, lo voy a volver a hacer.
Al fin y al cabo nadie me ve, lo voy a volver a hacer. Al fin y al cabo, bueno, ya hice tantos errores, Dios todavía no me castiga, no me oprime, no me reclama nada, lo voy a volver a hacer. No use la libertad de Cristo para volverse a ensuciar, amado hermano. No abuse de la gracia de Cristo, de la misericordia de Cristo, de la paciencia de Cristo, porque como ya dijimos, los esclavos no van a permanecer en la casa. El hijo sí tiene derecho de permanecer en la casa. Amado hermano, usted no sabe cuándo el día y la hora va a venir. O cuando Cristo venga, o cuando Dios quite su vida de esta tierra. Y entonces ya no va a tener tiempo de arrepentimiento. Ya no va a haber tiempo de, me arrepiento después. No, amados hermanos. Todos los días procure estar firme en la libertad de Cristo. No vuelva a ponerse los lazos del enemigo y las mentiras a su vida misma cuando Cristo ya lo libertó. Y luego mire, dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Miren la libertad de Cristo, ¿para qué nos sirve? Aparte de libertarnos y darnos la vida individualmente a cada uno que le acepta y le cree, también sirve para servir en amor los unos a los otros. Cristo nos ha hecho libres para que ahora usted con su libertad vaya y ayude a su prójimo. Porque aquel que es esclavo y lleva grandes pesores y anda arrastrando una gran piedra, no va a poder ayudar a su prójimo porque tiene tanto que le carga y que le pesa que apenas si puede caminar. Pero quien está libre y no tiene nada que llevar en el sentido de opresiones espirituales, en el sentido del pecado y de las cargas, aquel que está libre puede ayudar al otro, como aquel buen samaritano. Ve a alguien tirado por ahí con necesidad, usted que está libre puede levantarlo, puede llevarlo del hombro. Usted que está en libertad, use su libertad para ayudar al prójimo, para amar al prójimo, para servir a Cristo sirviéndole a otros. No use su libertad para oprimir a su hermano. No use la libertad para venir y ponerle zancadilla a su hermano. Esta palabra aplica para todos, amados hermanos, hasta para los cristianos que estamos sirviendo en un ministerio. Use la libertad que Cristo le ha dado, no para ir a querer que aquella otra iglesia, aquella otra congregación, aquel otro hermano se caiga o que falle. No use su libertad para esas cosas, amado hermano. Use la libertad para servir a Cristo. Use la libertad para amar al prójimo. Use la libertad para restaurar al que está caído. Use la libertad para dar libertad a otros a través del mensaje de Cristo. Este mundo está preso bajo el pecado. Y todos aquellos que somos hechos libres a través de Jesucristo tenemos que tener ese amor y esa convicción que nuestro Señor ha tenido con nosotros. Ya para concluir, quiero leerle una cita más. Vámonos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice así: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Mire qué palabra más preciosa esa. Porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios con la libertad que le dio a usted es para que ame a su prójimo, para que sirva y honre a su Rey, quien le ha dado la libertad. Como libres, pero no como con aquellos que tienen la libertad como pretexto. Esa libertad y la gracia que Dios nos ha dado hoy en día, muchos la usamos para pretexto. Decimos, al fin y al cabo, Dios me perdona. Voy a ir a pecar y a pecar y a pecar y luego me arrepiento. No use la libertad de Cristo como pretexto suyo para hacer lo malo.
sino como siervo de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Cristo nos hace libres, nos hizo libres y nos hará libres permanentemente. Pero mientras estemos en esta tierra, ¿qué está usted haciendo con esa libertad? Permanezca en esa libertad. Permanezca en su palabra. Y haga la voluntad del Padre hasta que podamos gozar una eternidad con Él. Esto, hermanos, es la palabra en el día de hoy acerca de la libertad permanente, porque a esa libertad hemos sido llamados. Que la paz de Cristo esté con usted, y si usted no conoce esa libertad todavía, acéptele a Jesucristo y comience a caminar según su voluntad. Amén. Bendiciones.